Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase número 21 del curso Señales y Sistemas. Hoy vamos a revisar las propiedades de la transformada de Fourier y antes de iniciar me gustaría abrir el formulario del curso. En el formulario del curso tenemos muchas ecuaciones. La idea es que a la izquierda se pueden ver las transformadas de Fourier de algunas funciones importantes, que estas fueron algunas de las que hicimos la clase pasada. No las hicimos todas, hoy vamos a hacer algunas también. Y en particular estuvimos tratando de demostrar cada una de ellas. Entonces, la transformada directa de Fourier se calcula mediante una transformación integral. La transformación integral es multiplicar la función x de t por una exponencial compleja con el signo negativo. Y utilizamos esa transformación integral, resolvemos la integral cuando se pueda, y para saber si se puede o no se puede usamos las condiciones de Dirichlet, que las condiciones de Dirichlet dicen que la función tiene que ser absolutamente integrable en todo el intervalo desde menos infinito hasta infinito, es decir, que tiene una cantidad de energía y de potencia finita, o que inicia en un punto y termina en otro punto, ¿verdad? Cosas de esas. Entonces, la integral tiene que converger a cierto valor. La segunda es que tiene un número definido de máximos y mínimos en todo el periodo, en cualquier intervalo que uno escoja. Y la última era que tenía que tener un número finito de singularidades o de puntos donde se define la función, eh, y no exactamente que se defina, sino discontinuidades. Es un número finito de discontinuidades en un intervalo finito. Si se cumplen esas tres, esta se puede evaluar directamente por integral. Si no se cumplen, no quiere decir que no exista la transformada directa, sino que es posible tal vez calcularla usando alguna de estas propiedades y de estas fórmulas que tenemos aquí en la página. Luego la transformada inversa es aplicar esta otra transformación integral que la variable es omega, y entonces tenemos que aplicar la ecuación, hacemos la integral convencional y hay que ponerle estos pi, porque estamos en términos de la variable omega. Si lo hacemos con f, el 2pi desaparece. Entonces, estas son las dos fórmulas, las dos ecuaciones básicas de la transformada Fourier. Y aquí tenemos ejemplos para un montón de funciones. Entonces, la clase pasada hicimos algunos de estos y a partir de ahora solamente vamos a utilizar las ecuaciones para resolver distintos ejercicios o problemas. Entonces, la transformada de un impulso unitario es uno en la frecuencia, es una constante, algo que está muy localizado en el tiempo, se vuelve una constante en todas las frecuencias, tiene contenido espectral en todas las frecuencias, está muy repartido. Luego, el escalón unitario vimos que no era tan fácil de calcular, pero al final llegamos a esta ecuación donde tenemos 1 entre j omega más pi por delta de omega. Impulsos rectangulares, señales que son rectangulares en el tiempo, se convierten en la función sa en la frecuencia. Exponenciales con u de t, estas son exponenciales acotadas, se convierten en 1 sobre a más j omega. La exponencial compleja la vimos también en un pedacito de la clase, y esta es muy importante porque una exponencial en el tiempo, una función exponencial compleja en el tiempo, se convierte en un delta de Dirac en la frecuencia, desplazado la frecuencia fundamental o la frecuencia de esa exponencial. Sí, la frecuencia fundamental de la exponencial. Constantes en el tiempo son deltas en la frecuencia también, porque es una exponencial compleja con frecuencia cero. Entonces aquí tenemos un desfase de cero. Al final, las constantes y estas exponenciales son la familia de deltas de Dirac en la transformada. Y estas son muy importantes. Funciones periódicas era un caso especial de series de Fourier, entonces esto ya lo vimos en series, esta tal vez no la vamos a usar tanto. Muestrear una función, esta era la propiedad muestreo, que lo vamos a retomar cuando hagamos sistemas LTI. Impulsos gaussianos lo vimos rápidamente, no hicimos la demostración, pero creo que no hace falta. Para efectos prácticos, lo que interesa es que un impulso gaussiano en el tiempo se convierte en un impulso gaussiano en la frecuencia, y la variable es omega. Aquí se observa que el sigma es parte de esta constante de normalización. Aquí aparece dividiendo el tiempo, aquí aparece multiplicando la frecuencia. Además, como aquí es una inversa y a la derecha es un producto, lo que hagamos con el tiempo, si hacemos expansiones o contracciones del tiempo, es la operación inversa en la frecuencia. Y el seno y coseno no las hemos demostrado. Entonces, hoy nos toca ver las propiedades de la serie y vamos a ir una por una, tal vez revisándolas porque no las hemos revisado y qué significa cada una.
son similares a las propiedades que tenían las series de Fourier. Entonces, existe alguna similitud y en particular podemos usar todas estas propiedades para resolver ejercicios. Me interesa concentrarnos y revisar cada una de ellas y qué significan, porque bueno, obviamente son muchas ecuaciones y entonces hoy vamos a ir uno por uno despacito con cada una de estas ecuaciones. Pero al final del curso, la idea es que ustedes pueden hacer transformadas de Fourier directas e inversas de cualquier función, porque esto tiene muchas aplicaciones en ingeniería. Una de las aplicaciones importantes es, por ejemplo, para resolver ecuaciones diferenciales de distintos órdenes. Que resolver una ecuación diferencial, ustedes llevaron el curso de ecuaciones diferenciales en algún momento, llevaba un procedimiento matemático y no es tan fácil, ¿verdad? Con las transformadas uno puede simplificar eso y ahorrarse muchos pasos y resolver las ecuaciones diferenciales de una manera, no puedo decir que trivial porque lleva mucha teoría matemática, pero al final la solución de ecuaciones diferenciales se convierte en soluciones de ecuaciones algebraicas sencillas, de ecuaciones de potencias, digamos, sin derivadas, porque hay propiedades que nos permiten calcular la derivada y la integral de funciones. Y si transformamos las ecuaciones al otro dominio, esto se convierte en solamente un término j omega. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, la transformada nos simplifica mucho la vida cuando estamos haciendo ese tipo de operaciones. Además, nos permite definir qué es convolución. Más adelante lo vamos a ver también. Que es una propiedad que tienen los sistemas LTI. Hay muchos sistemas físicos que, por la naturaleza o la forma en la que están hechos, se pueden modelar muy bien con todas estas cosas matemáticas. Entonces vamos a empezar con las propiedades y tenemos varias propiedades. Lo que vamos a hacer es ir leyendo cada una de estas propiedades aquí y irlas discutiendo. Entonces la propiedad de linealidad. Linealidad en el curso ya hemos hablado de sistemas lineales, en realidad de ecuaciones lineales, no sistemas lineales. Y lo que decimos es que una ecuación es lineal si yo puedo definir que cuando le calculo la transformada, bueno, en realidad eh, la linealidad la definíamos para cualquier cosa si tenemos dos operaciones, una de suma y una de producto. ¿Se acuerdan? El producto escalar y la suma de vectores. Ahora suma de funciones. Y el producto escalar se convierte en producto de funciones. Entonces, la transformada de Fourier cumple con las operaciones de suma y producto en el sentido de que si yo tengo la transformada de Fourier de una combinación lineal, vamos a poner alfa 1, x1 de t, más alfa 2, x2 de t. Entonces yo puedo partir el operador. Recordamos que los operadores como la derivada de t de algo son operadores lineales si cumplen con estas dos propiedades. Entonces esta yo la puedo desarmar y puedo decir que la transformada de Fourier de esas dos es igual a la transformada de Fourier de alfa 1 x1 t más la transformada de Fourier, siempre me cuesta dibujar esto, de alfa 2 x2 de t. Eso lo puedo partir porque recordamos que al final las transformadas son integrales y entonces puedo hacer una integral completa o puedo separar las dos funciones. Y esto también quiere decir que el alfa puede salir de la transformada y puedo calcular la transformada solo de x1 y puedo sacar el alfa, que son constantes, pueden ser complejas, y sería la transformada de x2. Y también eso significa que esto es alfa 1 por la transformada que es x mayúscula de 1 más alfa 2 por la transformada de x2. Perdón, y esta sería en omega. Las transformadas son con omega. Entonces aquí tenemos omega y omega. Ok, entonces, ¿cómo usamos esto? Esto lo podemos usar para calcular la transformada de Fourier del seno y el coseno. Entonces, determine la transformada de Fourier del seno y el coseno.
Las propiedades nos simplifican mucho la vida, porque entonces supongamos que yo tengo que, o se me ocurre que voy a calcular la transformada Fourier directamente con la integral de la función seno de omega t. Y entonces se me ocurre que yo empiezo desde menos infinito hasta menos infinito de x de t por la exponencial. Entonces voy a poner aquí seno de omega t por la exponencial de menos j omega 0t de t. Esta integral no converge porque habíamos dicho que no cumple con Dirichlet. Porque la función seno no es absolutamente integrable. Entonces tenemos un grave problema, no la puedo hacer así como está. Lo que vamos a hacer es que vamos a descomponer el seno, ¿verdad? Aquí no llegamos a nada. Lo que vamos a descomponer es el seno, y el seno lo vamos a colocar en términos de la definición por exponenciales complejas. Entonces es e a la j omega 0t. Bueno, esto es seno omega 0t. Menos c a la menos j omega 0t entre 2j. ¿Verdad? Esa era la ecuación del seno. La tenemos en el formulario solo para comprobar que no nos estamos equivocando. ¿Verdad? Entonces el seno es e a la j omega menos e a la menos j omega entre 2j. Y entonces le vamos a calcular la transformada Fourier a esto. Lo que yo haga aquí, yo calculo la transformada Fourier de esto, y es lo mismo que sacarle la transformada Fourier a todo esto. Entonces yo lo puedo descomponer en la transformada de dos exponenciales y puedo sacar el 2j. Entonces me queda 1 entre 2j por la transformada de Fourier de esas exponenciales. Y entonces sería e a la j omega 0t menos e a la menos j omega 0t, que lo puedo partir por linealidad. Y entonces le saco la transformada de Fourier a cada una, ¿verdad? Y esa transformada ya es más fácil porque es desde menos infinito hasta más infinito, de a la j omega 0t por e a la menos j omega 0t de t, más la otra integral desde menos infinito hasta más infinito de, esta es con menos e a la menos j omega 0t por e a la menos j omega 0t de t. Y entonces esta de la izquierda se hace 0 y la de la derecha se hace de hecho, aquí las estoy haciendo por integral, pero ya teníamos propiedades que también nos permiten calcular esto de una vez. Entonces, esta de aquí, de hecho, voy a irme para atrás. En las fórmulas tenemos la transformada de Fourier de exponenciales complejas. Entonces, las exponenciales complejas son relativamente sencillas de calcular porque en la frecuencia se convierten en deltas de Dirac. Entonces, de hecho, antes de hacer aquí toda la transformada por integrales, que de hecho de ahí tenemos que llegar al resultado, lo que voy a hacer es que voy a usar las definiciones. Y entonces aquí, si tengo e a la j omega 0t positiva, entonces la transformada de eso sería 2pi por el delta Dirac de omega menos omega 0. ¿Verdad? Y del otro lado, como la frecuencia es negativa, entonces yo le voy a poner que esto es 2pi por el delta Dirac de omega, y la frecuencia puedo agrupar el menos del exponente con omega 0, y entonces le pongo omega más omega 0. Y esta sería la transformada de Fourier. Entonces, lo otro que podemos hacer es poner el j y pasarlo para arriba, para que nos quede como está aquí en el formulario, o simplemente dejarlo, mentira, en el formulario la j está debajo. Entonces queda el 2, cancela con todo, ¿verdad? Y nos queda 1 entre j, o bueno, pi entre j, multiplicado por 2 deltas de Dirac. Omega menos omega 0, menos delta, omega más omega 0. Eso de aquí, si yo calculo la magnitud, esta sería la transformada de Fourier del seno. Yo os puedo graficar en magnitud y en fase, ¿verdad? Si grafico solo la magnitud de, bueno, es la magnitud de x omega. Lo que tendría son 2 deltas de Dirac puestos en una posición específica. Y esto viene siendo más importante después.
Uno con magnitud positiva y el otro con magnitud, bueno, las magnitudes en realidad, las magnitudes van a ser la misma porque el menos no afecta, ¿verdad? Pero lo que quiero mostrar es que uno tiene signo positivo y el otro tiene signo negativo. Entonces, depende de cómo uno grafique esto. Aquí lo que vamos a ver es que x de omega, eh, uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Entonces, el que está ubicado, si definimos un omega, no sé, un omega sub cero arbitrario y decimos que tiene aquí una unidad, entonces cuando yo evalúo aquí en omega, es para ver cuál me queda positivo y cuál me queda negativo. La cuestión es que va a haber uno que va para abajo y el otro va para arriba. Omega cero menos omega cero. El delta está ubicado en el punto donde esto se hace cero, ¿verdad? Entonces, si pongo que esto es, creo que los puse al revés, de hecho. Ya voy. Este va para arriba, este va para abajo, este es omega cero, este es menos omega cero. Si evalúo omega cero aquí, me da omega cero menos omega cero. Entonces el argumento se hace cero y ahí es donde está ubicado el delta. Por lo tanto, este es positivo y por eso es que aquí puse el que da positivo. Del otro lado, si yo evalúo menos omega cero, entonces aquí meto menos omega cero y el argumento se hace cero. Entonces el que está haciendo cero, esta expresión de la derecha, es el que lleva el negativo, ¿verdad? Y en realidad lo que estoy graficando es, porque la amplitud tendría pi entre j, es un número complejo. Y en realidad no es la amplitud, es el área que está abajo de la curva, ¿verdad? Recordamos que el impulso tiende a infinito, pero lo que ponemos aquí en la flecha es el área que está bajo la curva. Los impulsos tienen área 1 y al multiplicarlos por pi entre j, entonces el área abajo de estos impulsos es pi entre j. Y así es como nos queda entonces la gráfica de la función seno. Y la función seno, lo importante es que el seno de omega t es impar. Y estamos observando que el espectro de frecuencia, que es la transformada, también es impar. Eso tenía relación con las funciones que son hermíticas y ahorita vemos qué es eso. Entonces, ya hicimos la transformada del seno y esa es la que podemos poner aquí en el formulario. Entonces, un seno de omega 0t equivale a 2 deltas de Dirac y son impares, ¿verdad? Los coeficientes serían impares, quiere decir que uno es positivo y el otro es negativo. La del coseno se hace igual, entonces vamos a sacarle la del coseno, que sería la transformada Fourier del coseno de omega 0 t. Y entonces el coseno lo podemos distribuir con el formulario en dos exponenciales, j omega 0 t más e a la menos j omega 0 t entre 2. Este nos lleva al j. Voy de nuevo a comprobar. Entonces en el formulario tenemos que el coseno es e a la j omega más e a la menos j omega entre 2. Entonces e a la j omega más e a la j omega entre 2. Obviamente el omega es lo que tiene aquí, ¿verdad? El argumento es coseno de omega, para que no se os confunda, es un coseno del tiempo, ¿verdad? Nada más que aquí omega lo estamos poniendo como omega 0t. Porque las funciones que estamos hablando aquí son funciones temporales y aquí lo que queremos es calcular la transformada. Entonces la transformada de Fourier de todo esto. Y por linealidad también podemos sacar el 1 medio y ponemos aquí las funciones transformadas. Entonces, esta e a la j omega 0t se convierte en un delta Dirac de, bueno, hay que poner la ecuación completa. En las propiedades tenemos que la exponencial es 2pi por el delta. Entonces, ese 2pi no se nos puede olvidar por el delta Dirac que está ubicado en omega menos omega 0. Más, porque tenemos un signo más, 2pi, el delta Dirac, de omega más omega 0. Entonces, este de aquí se ve muy parecido, pero nos queda con, voy a ponerlo aquí a la derecha. Yo voy a hacer esto hacia acá.
Y esto sería si x de t es el seno de omega 0 t. Y esto si x de t es el coseno de omega 0 t. Entonces esta sería la transformada Fourier y lo que vemos es que tanto en las frecuencias positivas como en las negativas tenemos dos deltas de Dirac que van en la misma dirección. Entonces esto también llega hasta pi medios, no, hasta pi nada más, porque este lleva pi. De hecho, el medios de aquí afuera se cancelaba, por eso es pi entre j. Este es solo pi, es que la j me pareció en 2. De área pi, son deltas de Dirac de área pi. En más omega y en menos omega. Esto es muy importante porque lo vamos a utilizar después para hacer transformadas de otras cosas. Entonces, aquí el resumen de esta de la derecha es que el coseno es una función que es par y la transformada es par. Cos omega t es par. Y entonces la transformada es par. Esa es una de las condiciones para decir que una función tiene simetría hermítica, pero no es la única. Vamos a tallarlo más adelante, porque no hemos definido. Creo que lo vimos muy rápido. Entonces, con esa primera propiedad de linealidad, ya podemos ver las transformadas del seno y el coseno, que ya las tenemos aquí en esta tabla. Ya tenemos la tabla de transformadas completa y la tabla de propiedades, vamos por aquí. Ok, son muchas, entonces vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Este W es porque quiero poner la página completa. La segunda propiedad, entonces, es la propiedad de simetría, que es precisamente eso que estamos hablando. Si tenemos una transformada Fourier que es x de j omega, la transformada la calculamos por integral, como la integral de x de t por e a la menos j omega 0 t, perdón, j omega t. Y esto sería de t para que nos quede la variable en omega, ¿verdad? Estoy transformando, esta es la transformada directa. Entonces, la cuestión es que x de t puede ser par o impar. Y eso nos dice cosas de la transformada también. Entonces, si x de t es par, significa que x de t es igual a que x de menos t, ¿verdad? Y entonces yo puedo partir la integral en dos y puedo decir que esto es la integral desde menos infinito hasta cero más una integral desde cero hasta más infinito. Y al final una de estas, bueno, la cuestión es que esto es x de t y en realidad esta sería la parte. Bueno, sí, podemos hacerla así, x de t a la menos j omega 0 t, para no cambiar la ecuación. Y esta es la misma, aquí solamente la dividí en dos. Lo que voy a hacer es que le voy a dar vuelta a los límites, y entonces esta la pongo desde 0 hasta más infinito. Y entonces aquí pongo x de menos t a la j omega 0 t de t. Lo que dice es que al invertir los límites tengo que multiplicar todas las variables t por menos 1. Entonces le quité bueno, le puse un menos al argumento y le puse menos a la ecuación aquí arriba. Y entonces ya me queda con los mismos límites. Perdón, aquí es x de t a la menos j omega t de t de t. Esta debería tener x. Y ahora sí, bueno, aquí es en realidad donde tenemos que meter la simetría. Voy a mover todo esto para arriba. Y entonces decimos que si x de t es par, tenemos un caso especial, porque entonces esto me va a quedar que es la integral desde 0 hasta más infinito, y podemos juntar las dos, ¿verdad? Y entonces me va a quedar x de t, factor común, de e a la j omega 0 t, más e a la menos j omega 0 t, de t, ¿verdad? Que es la función original y esa combinación
de exponenciales y esa combinación tiene cara de coseno, ¿verdad? Porque tiene un signo positivo. Entonces lo que necesito es multiplicarla por 2 medios. Pues voy a poner aquí un 2 y aquí voy a poner un 2. Y entonces eso me queda como 2 veces la integral desde 0 hasta más infinito de x de t por el coseno de omega t de t. Esta es una integral real que me da números reales. Entonces esta da números reales. Entonces quiere decir que x de omega es real, que era la función envolvente. Toda la función es real, no tiene ningún problema de ángulos, ¿verdad? Quiere decir que si la función es simétrica, porque la transformada de Fourier la podemos usar para funciones incluso que no son periódicas, ¿verdad? Un ejemplo de estas funciones sería, por ejemplo, la transformada de la función SA. Si yo tengo en el tiempo la función SA, y esto es x de t, y lo que tengo es la función SA, que obviamente graficarla cuesta mucho, ¿verdad? Pero es más o menos así. Esta función tiene simetría para, entonces yo sé que los coeficientes de la transformada tienen que tener paridad también y que tienen que ser números reales. De hecho, sabemos que si esta es en el tiempo, en la frecuencia, no la hemos hecho. La que hicimos fue al revés, hicimos un impulso rectangular y sabemos que el impulso rectangular se transforma en SA. Después vamos a ver con la propiedad de dualidad que se pueden usar al revés, se pueden usar para atrás. Entonces, se les voy a adelantar, la transformada Fourier de esa función SA tiene que ser el impulso rectangular en la frecuencia, pero esta no la hemos visto todavía. Para calcularla, entonces necesitamos un poquito de cosas todavía más, pero es importante porque esto que está aquí en la frecuencia es lo mismo que un filtro rectangular y eso se utiliza muchísimo. Porque si yo tengo, por ejemplo, aquí una señal de diferentes valores de frecuencia, si yo tengo un archivo de audio y lo quiero comprimir, digamos que el archivo de audio tiene 22 kHz de frecuencia, 22.05 kHz, que es como se graban los CDs, bueno, como se grababan antes. Ahora hay sistemas todavía con más resolución, pero digamos que tengo 22 kHz de audio y quiero comprimirlo para un archivo MP3 o algún archivo en formato comprimido, entonces lo que yo voy a hacer primero es pasarlo por un filtro ojalá cuadrado para recortar las frecuencias que estén fuera de cierto rango. Entonces yo puedo recortar las frecuencias a 15 kHz y comprimo a 128 megabits por segundo. kbps, kilobits por segundo. Entonces esa compresión la hago a través de un filtro rectangular porque yo no quiero modificar las señales que estén dentro de este filtro, solo quiero eliminar todas las componentes que estén fuera del filtro. Esos filtros rectangulares son muy difíciles de lograr con sistemas electrónicos analógicos convencionales, porque en el tiempo ahí es muy difícil lograr estas respuestas usando elementos pasivos, elementos activos o lo que sea, pero son filtros ideales. Entonces, eso va a ser importante después. Lo que, para verlo con las propiedades, una señal que es par en el tiempo, tiene un espectro de frecuencias que es real, y entonces todo esto es un número real, y eso es muy bueno. Y de la misma manera, si x de t es impar, entonces lo que va a quedar es que en lugar de bueno, es que aquí tal vez me brinco un paso, ¿verdad? Pero ustedes sí lo ven. Lo que hice fue que sustituí este x de t negativo por el x de t positivo y entonces lo saqué de factor común. En este, lo que tengo que hacer es sustituir que x de menos t es igual a menos x de t, ¿verdad? Y entonces esta primera me queda con un signo menos x de t por e, y todas eran exponenciales negativas, ¿verdad? No, perdón, la primera es positiva porque le di vuelta al t. Entonces esto es j omega t de t y esta otra es desde 0 hasta infinito de x de t positiva por e a la j de menos j omega t de t. Y entonces cuando las junto, ahí me sale la función seno, porque entonces me queda desde 0 hasta infinito. Saco, bueno, aquí puedo sacar el factor común x de t y esto me va a quedar entonces adentro e a la menos j omega t. Lo que pasa es que las tengo al revés ahora, ¿verdad? E a la más j omega t
de t, y lo que necesito es darles vuelta porque necesito que la que sea positiva vaya primero. Aquí en el formulario revisamos, para que ustedes puedan hacer esto también, que primero va la positiva, después va la negativa en esta aquí. Y lo otro que necesito es multiplicar por 2j y 2j. Y en realidad necesito multiplicar por -1 para que pueda darle vuelta a lo que está ahí adentro. Entonces esto me queda como -2j por la integral desde 0 hasta infinito, y ahora lo que está ahí adentro, ya dijimos, es x de t por un seno de omega t de t, y esta es una integral que da números complejos. Entonces da números complejos, vamos. Y quiere decir que x de omega es compleja. Compleja pura, ¿verdad? Solo tiene parte imaginaria. No tiene, los coeficientes no tienen parte real, todos son coeficientes complejos. Si la función es asimétrica, no tiene ninguna simetría, entonces la cuestión sería que vamos a tener una combinación lineal de coeficientes reales y complejos. O bueno, que los coeficientes van a tener parte real y compleja, pero si se cumple que la función es simétrica de algún tipo, ¿verdad? Una función simétrica sería bueno, de esta segunda impar, la función seno o alguna otra que tenga esta simetría impar, tendría solo números complejos. Ok, entonces ahí está esta propiedad de simetría, y esto nos permite entonces calcular, esta es de la serie, esta es de la transformada. Nos dice que entonces para calcular transformadas, para calcular transformadas de funciones simétricas, podemos hacer las integrales con coseno o con seno, y eso nos ahorra. Es que depende de la función, ¿verdad? Pero nos podría resultar más fácil hacer las integrales con el coseno o con el seno que con las exponenciales complejas. Aquí solamente queda una parte de esa exponencial, ¿verdad? La otra parte se descarta de alguna forma por la propiedad que tiene la función. Porque en realidad en la integral esa parte se quita. Y los coeficientes o la función, la transformada, es o toda real o toda compleja. Ahora, para funciones reales, esto es lo que vamos a ver de simetría hermética. La conjugación, bueno, viene después, pero vamos a hacerla de una vez porque estamos hablando de simetría. Entonces, la conjugación, que está en la página 167, lo que nos dice es, voy a ver esta primero, que si yo conjugo la función x de t y quiero sacarle la transformada Fourier a esto, ¿cómo se va a ver el espectro en frecuencia o qué le pasa al espectro en frecuencia? Entonces, la cuestión es que para demostrar esta sería la integral de x conjugado de t por e a la menos j omega t de t, ¿verdad? Entonces, esta de aquí, a ver, ¿qué le hice? Ya, perdón, un segundo. Es que yo me sé los pasos, pero no quiero desarrollar un montón y después tener que ahorrar. Entonces, x conjugada de t la puedo poner con e a la menos j, bueno, tendría que hacer el conjugado de esto, ¿verdad? Entonces, esta me quedaría como e a la j omega t conjugado, ¿verdad? Porque si yo conjugo esto, me queda lo que tenía antes, ¿verdad? Conjugar es simplemente todos los términos imaginarios con j, les pongo un menos. Y entonces es lo mismo que tener esto de x de t e a la j omega t conjugado, todo de t. Y entonces eso es igual al conjugado de la transformada, ¿verdad? Que sería desde aquí hasta acá, de x de t e a la j omega t de t, todo conjugado, porque el conjugado era un operador lineal también. Entonces, conjugar la función equivale, lo que queda adentro es la transformada, solo que nos falta un signo. Entonces, un segundo.
Esta de aquí es la función original, entonces hay que la transformada a esto, y aquí esto lo puedo escribir, voy a escribir nada más x de t por e a la, y aquí voy a ponerle menos j menos omega t de t. Este toque es el último paso, que es el más difícil. La cuestión es la siguiente, este menos menos cancela y entonces me da lo que está aquí. Es que yo necesito este menos para poder hacer la transformada. Entonces, esta transformada que está aquí es la transformada de la función, pero me va a quedar con frecuencias negativas. Entonces, esto se puede escribir como x de omega, pero con una frecuencia negativa. ¿Sí se ve? Y me falta un conjugado por ahí. Es este que está aquí afuera. Esto último que estamos sacando es lo que se conoce como simetría hermítica. Entonces vamos a poner aquí simetría hermítica. Y en inglés no es hermetic, es hermitian. Y yo lo busqué en Wiki, porque creo que es un poco más fácil de explicar. Dice que una función hermítica es aquella que cumple de que el conjugado complejo da igual a la función original, pero con un signo negativo en la variable. Entonces vemos que esta de aquí, conjugar la función en el tiempo, nos da la función conjugada en la frecuencia, pero con un signo negativo en la variable. Y es más o menos esto que dice aquí, ¿verdad? Una función conjugada es hermítica si la función es la misma sin conjugar, pero con un menos. Entonces, más o menos de ahí es de donde se deriva esa definición de que tenga simetría hermítica. Ok, entonces eso en el formulario está aquí en conjugación y lo que dice es que x conjugado a t es en el otro dominio x conjugado de menos j omega o de menos omega simplemente, ¿verdad? Y bueno, ya estaría ahí lista. Vamos a seguir. Vamos a ver un par de páginas y vamos a ver desplazamientos en el tiempo y en la frecuencia, que esto es muy común y muy necesario. Entonces, desplazamientos en el tiempo y frecuencia. Esta de aquí, voy a irme otra vez a la tabla, son estos de aquí. Hay algunas que me estoy brincando, ¿verdad? Si hago un desplazamiento temporal, significa que a la función original yo le voy a restar tau, ¿verdad? Entonces, si tengo x de t menos tau, lo que estoy haciendo es desplazando toda la función, ¿verdad? Si yo tenía aquí que x de... Voy a dibujar 2 a la par, pero creo que todos entienden de lo que estoy hablando. Si x de t es una función que puedo decir, no sé, la función, un rectángulo también que ha salido tantas veces, y el rectángulo está centrado en 0, entonces esto es r de t, que tiene de altura 1 sobre tau, de ancho tiene normalmente tau medios y menos tau medios, de ancho tiene tau, ¿verdad? Para que el área sea 1. Si yo, esta está centrada en 0, si yo le resto tau, lo que estoy haciendo es que todos los puntos de esta función los estoy corriendo, y entonces lo que tengo que hacer es buscar en dónde quedaron los nuevos puntos, ¿no? Sustituyéndole cosas a la variable, ¿verdad? Obviamente tengo que ponerle aquí que esto es tiempo y etcétera. Pero entonces, si le resto tau, quiere decir que cuando t sea 1, vamos a ver, esto lo que hace es que mapea los puntos a otra posición en este plano. Entonces, si aquí tengo, por ejemplo, t vale 1, entonces esto me va a dar la función evaluada en 1 menos tau. Y podemos ponerle aquí números también, como si sea tau igual a 2, para que entonces este punto sea 1 y este en x, ¿verdad? Y este sea menos 1. Entonces, si yo tomo en la función evaluada en 1, me va a dar lo que tenía la función en 1 menos tau, que sería 1 menos 2. Entonces me queda lo que tenía aquí. Aquí en este pedacito apenas estoy levantando. Ahora, si t vale 2, me queda 2 menos 2. Entonces es lo que tenía la función en 0. Entonces aquí en 2 tengo la imagen de este punto.
sí se aprecia el procedimiento. Y en 3, si yo sustituyo el 3 aquí en tiempo, entonces me queda 3 menos el 2, entonces me queda 3 menos 2, que es 1, me queda x de 1. X de 1 era la otra rayita. Y entonces la imagen que me quedó es esta. Entonces restar en el tiempo significa desplazar a la derecha. Y la cuestión es que la función en sí misma no cambia, ¿verdad? Es la misma función y suponiendo que tenemos este rectángulo y lo hacemos periódico, ¿se acuerdan que la transformada de Fourier consistía en hacer una expansión periódica, una extensión periódica, replicando el rectángulo muchas veces separados por un TP y el TP iba a ser infinito? Entonces este rectángulo yo lo empiezo a copiar, pero técnicamente tiene el mismo contenido de frecuencias. La cuestión es que está en otra posición. Entonces este tau me está cambiando en dónde empieza y en dónde termina, pero no cambia la forma de la función. Entonces lo que queremos es una forma rápida de poder calcular esto sin tener que cambiar las funciones de la base de la transformada. Entonces eso que está ahí lo vamos a poner con lo siguiente. Si tengo una función x de t menos tau, donde tau es el parámetro, la transformada, entonces la vamos a hacer por la integral desde menos infinito hasta más infinito, y al final es un cambio de variable de x de t menos tau por la exponencial, y esta no tiene que cambiar. Esta es la transformada directa, entonces la transformada directa lleva menos j omega t de t. Entonces, si hago un desplazamiento temporal, vamos a poner sea es que creo que aquí se me confunden las variables, porque lo que quiero es una variable que sea, segundo, t menos t0, y aquí entonces t menos t0, y entonces vamos a definir sea tau igual a t menos t0. Entonces es un cambio de variable. De tau sería dt. Esto lo vamos a necesitar también más adelante. Entonces lo que nos queda aquí en integral es desde menos infinito. Bueno, aquí hay que ponerle, obviamente hay que volver a poner cuáles son los t. Entonces esto es t, que sería tau menos t0. Y entonces esto sería menos infinito menos t0 y más infinito menos t0, pero al final estos t0 se absorben dentro del infinito, ¿verdad? Entonces, porque son reales y el infinito es real. Entonces, no hace falta ponerlos. Y aquí nos queda x de tau por la exponencial de menos j omega, y aquí tengo que poner t, y entonces esto era tau menos t0 de t, no, de tau, ¿verdad? Porque de tau es de t. Esta de aquí es muy parecida, solo que tengo una función que es en tau, y yo la integro obviamente desde menos infinito hasta infinito, por lo que ya dije que los infinitos absorben estos t0, y entonces me queda x de tau multiplicado por e a la menos j omega tau multiplicado por e a la j omega t0 de tau. Esta parte de aquí es constante, ¿verdad? Esto que está aquí es constante porque no tiene la variable de integración. Entonces esta sale de la integral, y entonces vamos a poner que es e a la j omega 0, bueno, omega t0, porque omega es la variable de la transformada, o x de j omega, como lo quieran poner, multiplicado por esta integral, que básicamente es la misma, es x de tau, e a la menos j omega tau, de tau, que si vuelvo a sustituir la variable original, ¿verdad? Yo sé que son muchos pasos y todos lo ven, pero mejor que quede todo explícito. Desde menos infinito hasta más infinito, y devuelvo la variable original, entonces es t menos t0, e a la menos j omega t menos t0, dt, porque el d tau es dt, y entonces esto es lo mismo que e a la j omega, 0, omega t0 multiplicado por la transformada de Fourier de vamos a ver, transformada de Fourier de x de t menos t0. Entonces, un desplazamiento temporal
constituye, pues un segundo, porque aquí no llegué a lo que tenía que llegar. Constituye me falta un signo también. La ecuación que quiero demostrar es que el desplazamiento en el tiempo me saca, bueno, tengo la misma transformada de la función original, pero me saca un menos j omega tau. En el caso de que el tiempo que estoy restando es tau. Entonces aquí lo estaba haciendo con t0. El menos que me quedó, ¿en dónde lo perdí? Hay un signo que perdí. La cuestión es que aquí tiene que salir un signo menos. Tengo que revisar. Porque este lleva al menos. Y al final, en realidad, lo que me queda es la transformada x de t, porque ya es otra el desplazamiento temporal. Un segundo. Tengo que hacer que eso calce. Y esto es x omega. Voy a ir más despacito. La cuestión sería entonces que esta está correcta. Sustituyo la variable, entonces t es t menos t0 y me queda que el de t es de t, de tau. Esta de aquí es correcta. E a la menos j omega tau por e a la menos j omega t0. Creo que es aquí, ¿verdad? Si tau es t menos t0, t es tau más t0. Este es el error. Perdón. Fue demasiado rápido y entonces, bueno, ustedes los que ya cursos conmigo saben que siempre dejo cosas botadas en clase. Este es el más. Entonces este error se arrastra. Este queda más, este queda menos, este queda así como está, pero este sale con el menos. Y entonces ya revisamos el signo. Este es el correcto. Y lo que queda adentro, porque no se aprecia bien, en realidad aquí no devuelven la variable original en el libro, solamente dicen que es la transformada de x de t menos t0. En realidad esta es la función, ¿verdad? Es esta que está aquí y que la llamamos tau. Y entonces esto sería, para no devolver la variable, esta que está aquí es la transformada de Fourier de esa función tau. Entonces esto es x omega. Así, porque esta es una transformada, ¿verdad? Aquí estamos integrando con respecto a tau, entonces cuando evaluamos tau desde menos infinito hasta más infinito, tau se va a eliminar también de alguna manera. Y la variable que queda es omega. Entonces esto es x de omega y ya no depende de tau. Y entonces la transformada de un desplazamiento en el tiempo es la transformada de la función original multiplicada por esta exponencial. Esto es muy importante y se usa en comunicaciones eléctricas para también modular y demodular señales. Ya casi hablo de qué estamos hablando. Ok, entonces, desplazar en el tiempo es esta propiedad, desplazamiento temporal, constituye a sacarle un e a la menos j omega t a esta señal que está aquí, a la transformada. Y significa que si yo desplazo esto hacia la derecha o hacia la izquierda, me queda un coeficiente. Y este coeficiente es complejo, ¿verdad? Y es un número constante, nada más que es un número complejo, porque T0 es cuánto desplacé. Y, bueno, omega sí es la variable, ¿verdad? Entonces, sí, es un coeficiente complejo y depende de la frecuencia en la que estemos evaluando. Nos queda ahora al revés. Esta operación inversa, que es el desplazamiento de frecuencia, también nos arroja una exponencial por aquí. De hecho, eso es lo que se llama dualidad. Si ustedes ven, para hacer aquí un avance, estas funciones, cuando voy de izquierda a derecha, me tira una exponencial, pero cuando voy de derecha a izquierda, también me tira una exponencial. Eso sucede en muchas de las ecuaciones de este formulario. Sobre todo, vamos a ver cuál otra.
Es que de estas de abajo todavía no las hemos visto, pero por ejemplo, derivar con respecto al tiempo me pone la variable del lado derecha, y si derivo con respecto a la, ¿verdad? Esta es la derivada con respecto al tiempo, me pone un j omega a la derecha. Si derivo la de la derecha, me pone la variable a la izquierda. Entonces es como aplica en ambas direcciones. De hecho, vamos a ver que hay una propiedad que es esta dualidad que nos permite hacer lo que hacemos de aquí a la izquierda a la derecha y hacerlo también en operación inversa. Ok, entonces desplazamiento en el tiempo ya lo tenemos. Desplazar en la frecuencia, voy a ponerle aquí por aparte. En el tiempo ya está. Y desplazar en la frecuencia, entonces ahora necesitamos la transformada al revés, ¿verdad? Si yo tengo, segundo, una función transformada, x mayúscula, y tengo omega menos omega sub 0, esta es en frecuencia, entonces yo el puntito relleno, quiero ver cómo queda en el tiempo, y entonces lo que tengo que hacer es la transformada inversa de esta función por e a la j, y esta es positiva porque es la inversa, j omega t de omega, ¿verdad? Y el procedimiento es básicamente el mismo, nada más que vamos a considerar otra variable para no mezclar los tiempos con los omegas, pero perfectamente le podemos poner tau y hacemos la misma lógica, y entonces vamos a definir sea, y aquí en el libro usan gamma, igual a omega menos omega 0, entonces omega es igual a gamma más omega 0, y el procedimiento en que es el mismo, entonces de gamma es igual a de omega. Esto es bueno hacerlo a pie. Yo sé que me dijeron al principio de la clase, estamos hablando, que podemos tal vez concentrarnos no en las derivaciones, en los procedimientos, sino solo en cómo usarlos. Lo que pasa es que cuando uno hace toda esta matemática va aflojando y repasando toda la parte de matemática anterior, y entonces me parece importante hacerlo a pie. Entonces, tendría una transformada, pero ahora en términos de gamma. Tengo que cambiar aquí, por supuesto, los límites, pero ya dijimos que el omega 0 lo absorbe estos infinitos, ¿verdad? Y aquí entonces podríamos poner e a la j, y en lugar de usar omega vamos a poner gamma más omega 0, que es el desplazamiento en frecuencia que le pusimos de omega. Y entonces partimos de nuevo, ¿verdad? Menos infinito hasta infinito de x gamma. Ay, necesito un curso de griego para poder hacer bien esas letras. Gamma por e a la j omega 0 de omega. Y si estoy, perdón, y esto no es de omega, esto es de gamma, porque hicimos ya el cambio de variable, entonces de gamma, de gamma. Esta de la derecha nos lleva a gamma, entonces sale de la ecuación y es e a la j omega 0 por la transformada de Fourier de la función que teníamos originalmente. Aquí lo que me falta es el último paso, de devolver las variables a lo que tenía originalmente. Pero bueno, la idea es esta. Y entonces vamos a ver si me quedó como dice el formulario de la j omega 0. Desplazar en frecuencia es e a la j omega 0. Me falta el t. El t va en la transformada. Aquí me lo comí. Entonces hay que ponerlo. Omega 0 t, t, t. Y la de la derecha, no importa que el t esté ahí, el t es una constante en términos de gamma. Y entonces queda por aquí. Esta de aquí es un desplazamiento en la frecuencia, y en el tiempo es multiplicar por una exponencial. Entonces, quiere decir que si yo, eh, para poner un ejemplo más práctico, si yo tengo una señal, digamos que es audio normal, y todo el contenido del audio está aquí en estos primeros 20 kilohertz que dijimos, ¿verdad? Eso es normalmente un filtro paso bajas para todo el contenido que está aquí debajo. A veces en sistemas de comunicaciones, sobre todo en telefonía,
antigua, digamos, recortamos esto aquí en telefonía convencional en alguna frecuencia, por ejemplo 8 kilohertz, no sé exactamente en dónde era el corte, y entonces toda la voz o la parte principal de la voz está contenida entre los primeros 8 kilohertz. Por eso se puede descartar el resto de la señal y por eso es que los teléfonos analógicos convencionales de líneas de cobre suenan un poco raros, suenan como la gente, ¿verdad? No es la voz tan nítida como la tenemos ahora por WhatsApp, etcétera. Entonces, yo puedo tener esta señal, pero el problema es que si la quiero transferir inalámbricamente, digamos, si quiero enviarla por un sistema de transmisión inalámbrico, yo no puedo enviar esta señal así como está. ¿Por qué? Porque las antenas tienen que tener una dimensión y entonces la dimensión de la antena tiene que ser proporcional a lambda cuartos. Y bueno, eso es otra cosa de teoría de comunicaciones. Entonces, el problema es que no puedo enviar las señales así como están, porque además la distancia, eh, la frecuencia es inversamente proporcional a la distancia a la que puedo enviar las señales. No, al revés. Perdón, no me hagan mucho caso. La cuestión, porque eso es otro curso y no he estudiado bien. La cuestión es que yo lo que quiero es encapsular esta señal en una señal portadora. Entonces, si tengo una portadora y quiero enviar todo esto, toda esta información, pero con una señal portadora. Una portadora es simplemente tomar una señal senoidal o cosenoidal y multiplicarla por la señal original de audio. Entonces, estos 20 kilohertz van a quedar encapsulados en una señal de una frecuencia diferente. Entonces, esas señales tienen frecuencias más altas. Entonces, yo estoy modulando, estoy pasando esto a una señal de frecuencia mucho más alta, que no sé, puedo ponerle aquí, por ejemplo, en radio AM, son 530 kilohertz. Y entonces envío 530 kilohertz, que es un poco más sencillo, y al correr la información de este lugar a este otro lugar, necesito esta propiedad, ¿verdad? Entonces, si hago desplazamientos en frecuencia, en el tiempo me salen estas exponenciales complejas. Eso lo vamos a ver ahorita un ratito, entonces no me hagan mucho caso aquí a esta parte. Es como solo la idea. Si yo tengo una señal de baja frecuencia y le muevo la frecuencia manteniendo la misma información, porque aquí no estoy modulando, aquí solamente estoy pasando la señal de una frecuencia central a otra frecuencia, aparecen estas exponenciales. No estoy hablando de modulación todavía. Pero la idea principal es esa, que la información, si yo la quiero en otras frecuencias, voy a tener que hacer muchos desplazamientos de frecuencia y todas estas cosas son muy relevantes. Entonces se van a usar más adelante en la carrera, sobre todo si tienen que ver con comunicaciones. Ok, entonces ya tenemos desplazamientos temporal y en frecuencia. Vamos a hablar ahora de modulación porque sería la parte que sigue. Y aquí pondríamos entonces modulación, ya no sé por qué número voy. Y en modulación lo que nos interesa es, ¿qué lo hice? Vamos a ver aquí modulación AM con coseno, que sería una de las posibilidades para hacer modulación AM. En realidad hay muchos tipos de modulación y todo eso también es el curso de comunicaciones eléctricas que también hace, no sé, lo lleva hace, yo no sé, no voy a hacer cuentas, como 15 años. No, 15 no, tal vez 12, 10. Ok, entonces modulación con coseno es lo siguiente. Yo voy a decir que x de t está modulada si la multiplico por un coseno. Y el coseno lo voy a poner con omega 0 t. Entonces, omega 0 puede ser la misma frecuencia de la señal original o puede ser frecuencia diferente. De hecho, la señal original ni siquiera tiene que ser periódica, ¿verdad? Puede ser una señal con información. Lo que sea que tenga x de t, lo voy a multiplicar por una señal que tiene una frecuencia de coseno. Entonces, multiplicar una señal por coseno, yo lo voy a hacer en el dominio del tiempo haciendo la definición del coseno, ¿verdad? El coseno es, si es omega 0t, entonces sería el primer la positiva, j omega 0t, después la negativa con el menos, omega 0t, y después tengo que ponerle el medios, porque coseno lleva medios abajo, y ya esa es, ¿verdad? Entonces al final viene siendo lo mismo que poner x de t medios por esta primera menos x de t medios por esta segunda. Y entonces yo quiero calcular
la transformada de Fourier de todo esto. Entonces, si yo calculo la transformada de Fourier de esta señal que está modulada, esto me va a dar entonces las transformadas de Fourier de todo esto, que al final eran deltas, ¿verdad? Porque las exponenciales en el tiempo, aquí según el formulario, las exponenciales en el tiempo complejas se me convierten en deltas en la frecuencia, nada más que con frecuencias distintas. Vamos entonces a poner aquí que sería, obviamente puedo sacar el medios, ¿verdad? Pero podríamos hacerlo, voy a poner que es Fourier de todo esto, así como primer punto. Y después voy a calcularlas a pedacitos. Entonces sería un medio de la transformada de Fourier. Y vean que es la función por una exponencial en tiempo. Entonces se parece mucho a esta propiedad que tenemos, ¿verdad? Vamos a usar la propiedad que tenemos antes de desplazamiento de frecuencia. Es e a la j omega 0t por x de t. Es e a la j omega 0t por x de t. Eso es un desplazamiento de la frecuencia. Entonces nos va a quedar que es la señal original, pero desplazada en la frecuencia. Entonces aquí lo que tendríamos es, bueno, precisamente eso. Es que esta x no quedó muy bonita. Un medio de x, y aquí en lugar de ponerle solo la frecuencia, porque sería la transformada de x de t, vamos a usar la propiedad de desplazamiento de frecuencia. Y entonces esto es omega menos omega 0. Porque aquí estoy multiplicando por una exponencial positiva. Entonces, si la exponencial es positiva, omega 0 es positiva, estoy restando, ¿verdad? Y esto me quedaría un medio de la transformada de Fourier de omega más omega 0. Entonces, me quedaron dos transformadas, que son la transformada original restada y la transformada original sumada. Esto se ve muy bonito en una gráfica, porque entonces lo que me dice es que si yo tengo una señal original, en esta sí vamos a hablar de modulación, y la señal original tiene contenido espectral, no sé, hasta 20 kHz, ¿verdad? Que fue lo que dibujamos acá. Normalmente las señales son, bueno, en este caso, x de t no sabemos qué es lo que tiene, pero digamos que yo tengo información en una señal par, o no sé, por decirlo así, ¿verdad? El espectro de frecuencias negativas es el de tiempo negativo, es el mismo que el tiempo positivo. Aquí más bien estoy... bueno, estoy dibujando el espectro de frecuencia de x de omega solito, que sería la función transformada. Quiere decir que la función original tiene contenido espectral en este ancho de banda, por decirlo así. Si estamos hablando de audio, que es lo que uno más relaciona más fácil, esto sería 20 kHz y menos 20 kHz, centrada en cero. Y obviamente solo me interesa la parte del espectro positivo, que es porque las frecuencias negativas es lo mismo, ¿verdad? La señal es un espejo a la izquierda y a la derecha. Cuando yo aplico modulación, con coseno, que es modulación AM, porque solo estoy tomando esta señal y la estoy multiplicando por la amplitud de esta señal, que es una señal que varía entre menos 1 y 1. Entonces lo que estoy variándole a esta señal es la amplitud, básicamente, por eso es amplitud modulada. Esto se traduce aquí a la derecha en dos espectros, que tengo que hacer este un poco más ancho. Y entonces este de aquí se estira. Digamos que tiene la misma escala. Ahora, dependiendo de la frecuencia del coseno, vean que aquí tengo menos omega 0 y más omega 0. Entonces pasa lo mismo. Tengo que tener aquí definido un punto de menos omega 0 y un punto, ¿cuántas rayitas puse? 6. Entonces aquí pongo más omega 0, que son las frecuencias de la señal cosenoidal que tenía aquí arriba. Es el omega 0, es la frecuencia de la señal portadora. Si estamos hablando de radio AM, estos son 530 kilohertz o para arriba, ¿verdad? Ustedes dicen 530 amplitud modulada. No sé cuáles emisoras hay aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pero si ustedes buscan, yo ahora busqué 530 AM, hay un montón de emisoras internacionales, en Argentina, Canadá, Cuba, etcétera, que están ubicadas en esa frecuencia, 530 kilohertz, en la frecuencia AM. Entonces, esas
sería la frecuencia de la señal portadora. Es muy interesante esta modulación porque no es una modulación que es puramente analógica. Ya casi voy a explicar eso, yo que he dado activos y discretos. Ah, está uno más de cerca a los transistores. Es una modulación que se puede hacer con transistores de manera muy sencilla. Y lo que tendríamos que hacer es pasar esta señal y el espectro nos va a quedar la mitad de un lado y la mitad del otro. Entonces, esta que está aquí, la voy a pasar para acá atrás y le voy a sacar la mitad. Así. El ancho no se modifica. Entonces tengo la misma señal en una frecuencia diferente. Fue lo único que le hice. Y esta otra pasa aquí para arriba. Aquí se me puso una banderita, qué raro. No entendí por qué. Y esta de aquí me la llevo para acá. Ah, esta lo copié. Para acá. Esta es la banderita que acabo de poner. No sé. Ok, entonces la mitad del espectro me quedó a la izquierda, la mitad a la derecha. Vean que es el mismo espectro porque omega no se modifica. Hay una propiedad que vamos a ver después, que es el escalamiento temporal y el escalamiento en frecuencia, que eso nos permite encoger o extender este espectro hacia los anchos, ¿verdad? Entonces no estamos usando eso, solo estamos usando la propiedad de precisamente modulación. Y entonces el espectro se parte en dos, la mitad queda de un lado, la mitad queda del otro. Ahora, la cuestión es que esta señal es más fácil de transmitir. De hecho, podemos transmitir, normalmente uno lo que tiene en sistemas electrónicos son filtros que filtran la parte positiva. Entonces tienen una función que me va a obtener esta y esta es la que transmito. Igual el espectro de la izquierda no es que uno lo descarte, es que uno sabe que es simétrico para sistemas en el tiempo, que son sistemas físicos. Que estamos hablando todavía de espectros pares, ¿verdad? Pero el espectro podría ser impar perfectamente. Ahora, si quiero recuperar la señal original, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volverla a modular y esa es una maravilla. Entonces, vamos a ver, para recuperar la señal original, volver a modular. Entonces, quiere decir que yo tenía audio, yo me grabé aquí hablando por un micrófono y para transmitir esto, lo que hice fue multiplicarlo por un coseno con algún circuito electrónico que, digamos, puede ser un transistor en configuración de oscilador, los que llevan discretos. Saben que hay algunos tipos de osciladores como el Colpitts o el Hartley o muchos otros osciladores. Entonces, hay un oscilador que me permite multiplicar por coseno. Bueno, ocupo un multiplicador. Y entonces, cuando envío esa señal, bueno, cuando la multiplico, obtengo esto. Cuando esto lo mando por una antena, lo envío a larga distancia y cuando recibo esta señal. Entonces, esta señal la vuelvo a modular y lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a copiar este aquí otra vez. Entonces, resulta que este espectro, lo que yo voy a hacer es que voy a volverlo a modular. Entonces, tengo que agarrar lo que está aquí en medio nada más, perdón. Esto que está aquí, voy a cortarlo, lo pego. Y entonces, si ya la tenía aquí, voy a ponerle una marquita al centro, porque la necesito. El centro se me va a volver a desplazar, ¿verdad? Y entonces tendríamos que tomar esta desde aquí hasta aquí, cortarla, pegarla y llevármela hasta donde está el omega 0, que es más o menos por aquí. Que eso es desplazar hacia la derecha. Y después tengo que volver a hacer lo mismo, pero desplazando hacia la izquierda. Entonces, esta que estaba aquí otra vez, la desplazo hasta acá. ¿Verdad? Y ya ahí volví a modular. Entonces aquí me quedaron dos veces. Entonces la que está aquí en medio es esta precisamente. Ya se me desarmó ahora sí. Pero está puesta dos veces, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, bueno, y además aquí hay un medio. Entonces, no, en realidad, esta me va a caer la cuarta parte, esta me va a caer la cuarta parte, porque estoy modulando otra vez. Por eso es que necesito amplificadores también, para aumentar estas pérdidas que estoy teniendo por solo el hecho de
modular la frecuencia. Entonces esta se me va a bajar otra vez y esta se me va a bajar otra vez y esta me queda un poco más alta. Entonces después de hacer todo esto yo necesito filtrar para eliminar las componentes de frecuencia de más altas frecuencias, porque aquí está 530, que es la original. Entonces, esta me quedó con el doble, pero yo puedo usar un filtro que tenga una frecuencia de corte de 530. Entonces, puedo usar un filtro que tenga amplitud 1 o inclusive un poco más de amplitud para poder volver a amplificar esta que está aquí, ¿verdad? Y entonces aplico un filtro, no sé, se me ocurre cuadrado aquí en 530, por poner un ejemplo, pero en realidad uno puede usar cualquier filtro, hasta filtros de frecuencias bajas, que en realidad sería una resistencia de un condensador. Entonces, si ocupo un filtro paso bajas, ¿verdad? Lo que necesito sería un sistema que las frecuencias altas me las elimine, y eso es una resistencia con un condensador. Y entonces esta sería la señal de salida. Y aquí sería la entrada del circuito receptor, que tiene que tener, además de amplificación, la antena, etcétera. Entonces, básicamente con el filtro y bueno, el modulador aquí otra vez, obtengo la señal original. Entonces, es un ejemplo muy bonito porque para enviar una señal tengo un modulador y para demodularla tengo el mismo modulador que tengo en el transmisor, que al final es un circuito sencillo. De hecho, podríamos usar aquí, que esa parte me interesa. Modo, para buscar alguno, que en realidad con un solo transistor no debería poder hacer esto, porque lo que necesitamos es algún tipo de oscilador que me multiplique la señal de entrada por un coseno. Bueno, es que tampoco tenemos exactamente la del coseno, ¿verdad? Pero hay muchos circuitos y como ustedes ven, es un solo transistor en muchos de los casos. Eh, y aquí abajo está la señal, bueno, aquí está la señal portadora y aquí la moduladora. Pero bueno, hay mucho para dónde meterse. La cuestión es que el modulador y el demodulador son el mismo circuito y esa es una maravilla porque entonces son circuitos muy sencillos que se pueden utilizar para reconstruir la señal. La otra cuestión es que como es electrónica analógica, estos circuitos funcionan en cualquier parte del mundo y son sistemas relativamente sencillos de construir, a diferencia de, por ejemplo, las comunicaciones digitales, que Pablo en las clases, Pablo Alvarado decía que si todo el mundo empieza a tirar bombas atómicas y así, el problema con las comunicaciones digitales es que son muy sensibles a interferencias y entonces estos serían de los circuitos más robustos y más sólidos para hacer comunicaciones a distancias cortas, eso sí, porque tenemos que usar un medio de comunicación que es el aire, ¿verdad? Y entonces tenemos que enviar la señal, eh, tal vez localmente, ¿verdad? Entre un mismo país. Pero bueno, básicamente esa es la modulación. Entonces se puede modular con coseno y se puede modular con seno. No va a ser la del seno, pero la modulación está por aquí. De hecho, está solo la del coseno. Si multiplico una señal en el tiempo por un coseno, es lo mismo que partir el espectro de frecuencia y entonces una mitad la pongo en frecuencias negativas y la otra mitad la pongo en frecuencias positivas. Y eso lo vemos aquí. Esta sería el espectro de frecuencias de la señal original y este sería el espectro de frecuencias de la señal modulada. Entonces, esto sería, um, es que se me confunden los X, ¿verdad? Eso es X de T, que se transforma a X mayúscula. Y esta es X de T coseno de omega 0 T, que se transforma a este otro X mayúscula, porque lo que estamos haciendo es modulando. Básicamente eso es modulación. Después van a ver que existe otro montón de tipos de modulaciones. Está la modulación en frecuencia, la modulación en cuadratura, las modulaciones que usan los teléfonos celulares, un montón de cosas. Pero bueno, eso es otro curso. Okay, vamos a seguir entonces con las ecuaciones del formulario. Ya vimos linealidad, simetría par, simetría impar. Vimos esto de las funciones reales, lo que nos permite es sacar el conjugado. Y es lo que habíamos llamado simetría hermítica. De hecho, tiene que ver con esta propiedad de conjugación. Si yo conjugo en el dominio del tiempo, me da el conjugado en el dominio de la frecuencia con frecuencias negativas. Vimos desplazamientos temporales, la dualidad nos la brincamos, está más hacia el final.
Vimos modulación, vimos conjugación. Ahora vamos a ver estas que siguen. Inversión en el tiempo, escalamiento en el tiempo. Vamos poco a poco. Ok, sigue. Según el orden del libro, diferenciación. Esto es muy importante porque, como les dije, nos permite resolver sistemas de ecuaciones diferenciales con relativa facilidad sin tener que ir a toda la teoría matemática de cómo se hacían las diferenciales a pie, ¿verdad? Que uno tenía que hacer derivación implícita y un montón de cosas y hacer mucha matemática. Yo sé que eso es mucha matemática también, pero se puede hacer un poco más sencillo porque las derivadas y las integrales se pueden calcular de manera muy rápida usando estas transformaciones integrales. Entonces, la derivada de una función de x de t la vamos a transformar al dominio de la frecuencia y entonces vamos a hacer la derivada de su transformada. Que aquí no puedo decir que se cancelen, ¿verdad? Eso sería un error. Entonces sería 1 entre 2 pi, un segundo, porque esta es la transformada inversa. De hecho, el 1 entre 2 pi, no importa que vaya afuera adentro, pero lo que voy a poner aquí es la transformada inversa de la función que tengo ahí. Entonces sería x mayúscula de omega, o de j omega, es igual e a la j omega t de omega. Que esta de aquí es la transformada inversa de x de omega y es igual que x de t. Entonces lo que estoy poniendo aquí arriba es que la transformada, vamos a ponerlo aquí, la transformada inversa de x mayúscula, para no ponerle el igual, es igual a x de t. Entonces todo esto que está aquí es esto mismo que está de este lado. Y para hacer la derivada, una es con respecto al tiempo y la otra es con respecto a la frecuencia. Entonces no puedo, evidentemente la derivada no me va a cancelar esta integral porque las variables son diferentes. Lo que sí puedo hacer es meter ese operador de derivadas y entonces me queda 1 entre 2 pi integral desde menos infinito hasta más infinito y entonces no importa si es la derivada de una suma o la suma de las derivadas. Entonces el orden de los operadores derivada e integral los puedo invertir y entonces derivo lo que está dentro. Y esto es x omega, que no le pasa nada porque es una constante, y esta sería la derivada con respecto al tiempo de estas exponenciales. Y entonces tendría que derivar las exponenciales, y eso lo podemos hacer relativamente sencillo. Entonces me queda 2pi menos infinito hasta más infinito de x de omega por la derivada de esto con respecto al tiempo, que sería j omega por la exponencial de j omega t de omega. Y entonces esto que quedó aquí es la nueva función, ¿verdad? Ya quitamos el operador de derivadas y entonces esto de aquí es lo importante porque el resto se parece a la transformada inversa. De hecho, es la transformada inversa de este argumento. Entonces, esto sería igual, derivar sería igual a calcularle la transformada inversa a esa función que está aquí de este lado. Entonces, la función que transformada me da la derivada de una función es esta que está aquí. X de omega por j omega. Este j omega aparece cuando derivamos. Y el resto de la transformada es la misma transformada, ¿verdad? Básicamente es eso. Entonces, cuando hacemos derivada, cuando una función la derivamos, tenemos que multiplicar el espectro de frecuencia por j omega. Y eso es muy conveniente porque nos ahorra tener que evaluar estas derivadas. De hecho, hay un ejemplo que lo voy a hacer ahorita, porque esto sí es importante y también hay ejercicios de práctica que deberían estar en el documento de las prácticas del otro profesor, de José Miguel. No lo he revisado, pero debería haber prácticas ahí. Que son los siguientes. Vamos a hacer el ejemplo
3.12. Entonces este es muy bonito porque lo que dice es que yo necesito calcularle, determine la transformada de Fourier de las siguientes funciones. Y entonces tenemos dos ejemplos, uno más sencillito, uno un poquito más, uno con un detalle especial. Entonces hay funciones que están hechas a pedacitos en el tiempo. Digamos que tengo una función que está hecha por segmentos de recta. De hecho, la voy a poner así un poco más grande. Esto sería x de t y está en función del tiempo. Y esta de aquí es x de t que también va a estar en función del tiempo. Y son funciones que están hechas a punta de segmentos. El problema con estas funciones es que tienen discontinuidades y entonces, bueno, yo podría tratar de descomponerlas también y calcularle las derivadas de Fourier, las transformadas de Fourier a cada uno de los pedacitos. Pero entonces tendría diferentes ecuaciones, ¿verdad? Si yo quiero esto en el dominio del tiempo, esta sería la función que y es igual a t. Después esta y es igual a una constante y esta y es igual a menos t. Y entonces tengo que transformar la variable t o menos t, ¿verdad? Y aquí en el formulario no tengo la transformada de una constante t. Bueno, no es una constante, es la variable t, ¿verdad? La variable t solita. No está en el lugar. Tendría que hacerla por la integral y en realidad tendríamos que resolver las tres integrales por separado y listo. Que se podría llegar a resolver, pero sería integrar t por la exponencial compleja de j omega t. Y entonces tal vez no es tan, bueno, tal vez no es tan fácil. La cuestión es que si yo derivo estas funciones y calculo la transformada de sus derivadas, yo puedo obtener de vuelta la función original transformada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular las derivadas y suficientes derivadas aquí, las funciones, esta sería x', y calcular las derivadas es muy fácil, porque entonces aquí tendríamos, bueno, si la función es 0 antes y 0 después, y aquí esta tiene 0 en todo el lado izquierdo, aquí, perdón por no usar la regla, pero es que voy a durar toda la vida. Entonces, desde aquí hasta acá sería 0, ¿verdad? Porque la derivada de una constante es 0. Aquí tenemos una pendiente positiva, entonces la derivada es 1. Aquí tenemos una constante, entonces volvemos a 0. Y aquí tenemos una línea con pendiente negativa. Digamos que esto está, que cada cuadrito es una unidad. Y esta me quedó súper deforme. Entonces esta es horizontal y esta así más o menos. Entonces la pendiente se observa que es 1, ¿verdad? Y menos 1. Si, bueno, independientemente del valor del cuadrito aquí arriba, podríamos poner 1, 2, 3, etcétera. Y hacia arriba también, 1, 2. Entonces tendríamos que la pendiente de esta parte es 1, la pendiente de esta parte es 0, la pendiente de esta parte es menos 1. Para hacer esta, entonces también tendríamos que poner que todo esto es 0, la pendiente de esta parte es 1 y la pendiente de esta parte es 0. Y si lo volvemos a derivar, obtenemos la segunda derivada. La segunda derivada son, vemos que esto está hecho como una combinación lineal de escalones. O es una forma de revisarlo. ¿Se acuerdan de la función del escalón unitario? Yo puedo describir esta señal y obviamente para escribirla matemáticamente, entonces tengo que poner aquí, esto es menos 3, esto es menos 1, esto es 1 y esto es 3. Entonces tendría que ser una combinación lineal de estas funciones, ¿verdad? Entonces este sería t más 3 más u de t más 1 menos, ¿verdad? T más 1 más u de, bueno, menos, porque voy para abajo, u de t menos 1 y aquí vuelvo otra vez. U de t más 3, t menos 3.
porque dijimos desplazamientos temporales aquí arriba, si resto, corre hacia la derecha, ¿verdad? Entonces los que tienen aquí positivos están corridos hacia la izquierda, entonces aquí es donde tendría el escalón corrido hacia la izquierda. Este que está sumando está corrido hacia acá y lo estoy restando para que entonces disminuya, ¿verdad? Entonces este y este se cancelan y ya después de ahí queda cero otra vez. Esa sería la descripción de esa señal. Y ahora, si derivo los escalones unitarios, habíamos dicho que la derivada de un escalón es un impulso. Eso lo dijimos en una de las clases anteriores también. En el formulario no tengo idea de si está o no está, pero la derivada de un escalón es un impulso. Lo habíamos visto en las clases anteriores, ¿verdad? Si yo derivo con respecto al tiempo, ya me enredé en funciones, u de t, eso me queda delta t. Y si derivo con respecto al tiempo u de t menos t0, eso me queda delta de t menos t0. Eso tenía que ver con la definición de cómo estaba hecha la función u. Que lo contrario era cierto. Si yo integro desde menos infinito hasta t, delta t menos t0 de t, y ya pasé por t0 o no he pasado por t0, esto me va a dar 0 o me va a dar 1. Esa era la definición de u de t menos t0, obviamente. 0 y 1 si ya pasé o no he pasado por el... Bueno, entonces, por definición, u de t es la integral del impulso, y entonces la derivada del impulso es perdón, la derivada del escalón es el impulso, porque el impulso es la integral del... ya me olvidé, porque el escalón es la integral del impulso. Ok, entonces, si yo derivo esto una vez más, se convierte en un montón de impulsos, y entonces las funciones que están hechas a pedacitos a punta de segmentos lineales, una opción es encontrar las ecuaciones de estas rectas y hacerlo por linealidad, ¿verdad? Y hacer las integrales de t por la exponencial compleja. Lo que pasa es que esa no es tan fácil de resolver. O la otra es diferenciarlos, y entonces ahora este se me convierte en un impulso positivo, este se me convierte en un impulso negativo, este se me convierte en un impulso negativo y este es un impulso positivo. La amplitud tenía que ver con... obviamente son infinitos, ¿verdad? Esto sería x2 de t, pero le pongo el área bajo la curva, y entonces estos son impulsos de una unidad, ¿verdad? Porque suben y bajan una unidad. No importa que esto llegue hasta 2, la pendiente es 1, entonces esta pendiente es 1. Y entonces esto tiene una unidad, este tiene una unidad, este tiene menos 1 y este tiene menos 1. Y están ubicados en posiciones específicas de tiempo, ¿verdad? Ahora, esto es útil porque la transformada de un impulso en el tiempo está por aquí. Entonces, si yo tengo un impulso en el tiempo, esto se convierte en transformada en una constante. Y después lo que tengo que hacer es integrar, ¿verdad? ¿Y cómo integro? Integro con la propiedad de integración. De hecho, me la brinqué. Ah, pero es que son inversas. Entonces vamos a usarla nada más. Ok, entonces la idea es la siguiente. Yo tengo la función original y quiero encontrar la transformada. Ya dijimos que hacerla a pedacitos es complicada, y entonces lo que voy a hacer es que la derivo dos veces, le calculo la transformada a la derivada, y entonces la transformada de la derivada va a ser multiplicada por j omega al cuadrado, ¿verdad? Y entonces es j omega al cuadrado de estas transformaciones. Y entonces lo que tendría que ver es cómo las agrupo, porque entonces si tengo los deltas ubicados en una frecuencia específica, espérense para ver, un segundo, no, en un tiempo específico. La que me sirve es que debería ser esta, pero en realidad, un segundo para ver qué las hice. Entre todas las que tengo, mmm, porque si tengo el delta normal,
es que son dos propiedades, vamos a ver. El delta centrado en t es 1, pero el delta centrado en t menos t0, que sería esto que tengo aquí, esto es un delta de t menos 3, ¿verdad? Porque aquí tendría el 3 para ponerle el... En el libro en realidad lo que dicen es T2, T3, T, etcétera. Pero estamos haciendo una que es ligeramente distinta a la que hay en el libro. Entonces, digamos, para hacer la descripción matemática correcta del ejemplo que estamos viendo aquí, este sería entonces menos delta de T menos 1. Este de aquí, ya no me cabe. Este de aquí es menos delta de t más 1 y este de aquí es delta de t más 3. ¿Ya? Esos son los 4 deltas que obtuve. Y entonces aquí tengo que transformar con Fourier todos esos deltas. El j omega cuadrado está ahí porque son dos derivadas. Entonces estoy sacando la transformada de Fourier de la señal derivada. Y aquí me queda transformar por Fourier esos 4 deltas. Entonces es delta t más 3. Voy a ponerla así, delta t más 1. El otro es menos delta t menos 1 más delta t menos 3. Ese es un buen ejemplo porque ahí es un ejercicio práctico. El problema que tenemos con las derivadas es, bueno, ya voy a eso cuando haga la segunda, que si yo derivo una función pierdo la información del valor CD y el valor CD es el coeficiente de la transformada en la frecuencia cero. Entonces cuando tengo una señal como esta no tiene valor CD porque desde infinito hasta menos infinito es cero y solo en este pedacito es válida. Entonces si integro en todo infinito me da cero. Pero esta sí tiene valor CD. Entonces ya vamos a esa. Cuando hacemos la transformada, entonces la transformada, bueno, básicamente aquí lo que estoy diciendo no tiene sentido. La transformada de Fourier sería el j al cuadrado porque es dos veces derivar. Y un segundo, porque en realidad quiero ir en sentido contrario, ¿verdad? Lo que estoy sacando es la transformada de estos. Eh, entonces me va a quedar, ya voy, no, sí, está bien. Si yo derivo en el tiempo, eso en la frecuencia es todo esto, pero entonces esto que está aquí es el espectro que estoy buscando de la señal original sin este j omega, ¿verdad? Ya casi voy a eso. Entonces me va a quedar que x de omega, al final lo que tengo que hacer es pasarlo a dividir. Vamos a dejarlo aquí por mientras y vamos a seguir registrando. Y entonces la transformada de Fourier de estas cosas son deltas. Dijimos que la transformada de Fourier de un delta es 1, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí las ecuaciones que vamos a usar. La transformada de Fourier del delta t es 1. Pero resulta que estos están desplazados en el tiempo. Entonces tienen delta de t menos un tiempo, tau. Y entonces esto es 1 multiplicado por un desplazamiento temporal. El desplazamiento temporal está aquí. Entonces si resto menos tau, tengo que multiplicar por e a la menos j omega tau. Entonces todos estos deltas se transforman en funciones e a la menos j omega tau con esta constante que es la que tienen enfrente. Entonces este se convierte en e a la menos j omega 3. Este se convierte en e a la menos j omega. Este se convierte en perdón, menos e a la más j omega y este se convierte en e a la más j3 omega o omega 3. Ok, y de aquí ya tengo la expresión, ¿verdad? Para las segundas derivadas y entonces devolverme a la función original es ponerle este omega aquí. Espérense un segundo porque esa es la parte que me falta. Tenemos... Es que esa no viene en el libro tampoco. Ah, sí, sí viene, aquí está. De hecho, lo que se hace es que se pone que la segunda derivada es de este lado, perdón por los cambios de última hora. Ya vamos a ver si le encontramos sentido.
Yo sé que esta representación es la representación matemática de la segunda derivada de la función original. Entonces, esto que está aquí, para hacer un pedacito hacia acá, si yo tengo la transformada Fourier de la segunda derivada, es todo esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, esto me va a dar la transformada de Fourier de la función original multiplicada por este j omega. Creo que ahora sí se ve. Entonces, yo derivé dos veces y tengo la representación matemática de la segunda derivada. Y lo que quiero hacer es calcular la original. Entonces, este x de omega es lo que ando buscando, pero por la propiedad de derivadas, ¿verdad? Esto es, para hacerlo más explícito todavía, d cuadrado entre d cuadrado de x de t. Y entonces el operador de derivadas al final me da j omegas en la frecuencia. Y entonces x de omega, que es el que yo ando buscando, es 1 entre j omega cuadrado, por todo esto que está aquí. Ahora, estas exponenciales que son complejas, yo las puedo agrupar de diferentes maneras y ahí me van a salir senos y cosenos. Y eso es útil expresarlo en senos y cosenos porque, digamos, esta que está aquí son 4 impulsos, pero yo también los podría agrupar y podría decir que este primero, ya casi vamos al descanso, este primero con este son un seno y que este con este son otro seno, nada más con un signo de diferencia, ¿verdad? Uno es positivo y el otro es negativo porque tienen las flechas al revés. No, de hecho, este no me sirve porque, bueno, sí, sí me sirve, pero el centro es la frecuencia fundamental, entonces este está centrado por aquí. Entonces es un poco complicado de agrupar, ¿verdad? Pero entonces deltas, y el problema es que están en el tiempo, ¿verdad? Yo sé que los deltas en la frecuencia me convierten a cosenos y senos en el tiempo. Si quiero usar esta y agruparlos, necesito agrupar deltas en el tiempo, que van a ser cosenos en la frecuencia por la propiedad de modalidad, que no la hemos visto, pero bueno, ya no nos alcanza la clase. Entonces, vamos a parar aquí un segundo. Y ahora a la vuelta vamos a terminar de hacer este otro ejemplo, porque este otro tiene la complicación de que la señal tiene valor CD. Y el valor CD se pierde cuando derivamos. Entonces, cuando hacemos esto, hay que meterle al valor CD obligatoriamente para que nos dé la señal original. Ok, entonces aquí hacemos pausa y ya casi regresamos.